continuar con la lección número 5 de doctrina apostólica. Vayan buscando Mateo 4:2 mientras yo les leo esta escritura. Este comentario dice: la llave para entender y recibir la revelación del misterio de la divinidad es saber que en la persona de Jesús la divinidad y humanidad se unieron, nunca se confundieron, y siendo así, Jesús en su divinidad es Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y en su humanidad es hombre. Por tanto, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, debemos notar si Jesús está actuando como Dios o está actuando como hombre. Si está hablando como Dios o está hablando como hombre. Porque en los evangelios nos vamos a dar cuenta ahorita que Él actuó de las dos formas, como hombre y como Dios. Aleluya. Jesús como hombre tuvo hambre. Mateo 4:2. ¿Quién lo tiene ahí? Ayúdenme con las escrituras, porque yo para agarrar todas las escrituras por un lado y otro nos vamos a tardar más. Así es que, a ver. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estás, y él respondió con el agua. Ok, fíjense bien lo que dice la palabra ahí. Lo voy a leer porque quiero gozarme. Quiero que sientamos la presencia de Dios en estos estudios. Quiero que el Señor ponga su palabra en nosotros. Fíjense bien, 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjense bien, tuvo hambre el Señor. Comió siendo humano como hombre. Y comió como espiritual. Fíjense bien, cuando Él resucitó. Yo no sé, me voy a meter otra vez en este tema, pero fíjense bien lo interesante de este tema. El domingo pasado les estaba diciendo que el día que nosotros nos vayamos al cielo, vamos a cobrar un cuerpo espiritual, pero va a ser idéntico a pero no va a ser de carne. Parecerá ser de carne, pero no. Será igual. Fíjense bien, ¿por qué? Cuando Jesucristo murió y resucitó, ¿qué cuerpo tomó? ¿El mismo? ¿O fue diferente? El mismo. Cuando Elías y Moisés se aparecieron a Jesús, que dicen los apóstoles, ¿quiénes eran? ¿Por qué los conocieron? ¿Tenían el mismo cuerpo o era diferente? El mismo porque ellos los conocieron. ¿Cómo los conocieron? Por la le voy a poner por la biografía, por la descripción de ellos. Acuérdense de Juan, que vino Elías. Vino Elías en el espíritu de Juan. Dice, ¿cómo viene vestido? No, pues viene vestido así, así. Y así vino Juan, vestido como se vestía Elías. Por eso les digo, cuando nosotros muéramos y Dios dice vayan a la tierra a llevar un mensaje, a dar un mensaje o algo, si nos queremos materializar como Jesucristo lo hizo, vamos a cobrar un cuerpo como el que tenemos. Y nos van a conocer, van a decir, oh, el hermano fulano. No vamos a tomar otro cuerpo diferente,
Diferente va a ser porque no va a ser de carne. Acuérdense que Jesucristo tomó el mismo cuerpo que tenía antes de morir y tomó su mismo cuerpo cuando resucitó, capaz de atravesar las paredes cuando se presentó a los apóstoles que estaban en oración. Era un cuerpo que parecía de carne, pero también era un cuerpo 100% espiritual, porque un cuerpo carnal no puede atravesar paredes como lo hizo Jesucristo, pero sí podía comer, ¿o no? Acuérdense de los peces que asó en la playa cuando aquellos hombres andaban pescando. Dice que llegó el maestro por la playa caminando y los apóstoles que andaban pescando, dice que vieron brasas y un pescado. El maestro, a pesar de que había resucitado y tomó ese cuerpo que tenía antes de morir, era un cuerpo que él podía humanizarlo. Acuérdense también de aquellos ángeles que vinieron a visitar a Lot. Efectivamente, es un misterio, es algo tremendo, maravilloso. Los dos del camino a Emaús también comió con ellos. Efectivamente. Entonces hay muchas pruebas de que nosotros también, cuando dejemos esta vida y nos materialicemos en lo espiritual con un cuerpo, obtendremos un cuerpo semejante a este, pero será espiritual. Se verá igual, que es de carne y hueso, tal vez sí, como Jesucristo. Porque miren, hasta le dijo a quién, a Tomás: mete tus dedos aquí donde me clavaron los clavos. Qué tremendo, ¿ah? Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, vamos a seguir con el estudio. Jesús como hombre tuvo hambre, Mateo 4:2. Busquen Juan 6:5 al 13. Jesús como hombre tuvo hambre, Mateo 4:2. Como Dios multiplicó los 5 panes y los 2 pececillos y les dio de comer a 5,000 varones, cuanto querían. Y además les sobró 12 cestas de pedazo de los 5 panes. Allí el Señor actuó como Dios. Dice la Biblia. Efectivamente. Entonces, por eso dice que, dice aquí el escritor que Jesús está actuando como Dios y como hombre en la tierra. Juan 6:5, ¿qué dice ahí? Bueno, lo voy a leer porque son varios versículos que vamos a estar leyendo ahí. Cuando alzó Jesús sus ojos. Ok. Ahí les voy. Permítanme. Dice, porque quiero explicar un poco este tema. 6:5, Juan 6:5. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjense bien, le estaba preguntando a Felipe: ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Y Felipe, ¿qué dijo? Ni comprando 300 denarios de pan podríamos hacerlo. Él pensó como hombre, como humano, pero Jesucristo ya había pensado como Dios, que tenía el poder de multiplicar lo poco que tuvieran a mano.
Como hombre nosotros vemos las dificultades o obstáculos, pero Dios dice, para ustedes es imposible esto, para mí es posible. Porque Él sabía lo que iba a hacer, pero un hombre natural no puede percibir o saber cómo alimentar a esa gente. Ni comprando tanto, dice, podemos alimentarlos. Pero el Señor dice que ya sabía, como Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y sigue diciendo, Felipe le respondió, oh, son 200, yo le puse 300, le puse $100, 100 más, ¿verdad? 100 denarios más. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Se imaginan? ¿Qué tanto serían? ¿Qué tanto pueden comprar con ese dinero? Yo creo que era mucho. Sin embargo, dice, no va a alcanzar. Eso es pensando humanamente. Humanamente, como hombre, pues, ¿qué voy a hacer? Y es ahí, hermanos, cuando nosotros tenemos esas dificultades, que vemos lo imposible, que vemos lo difícil. Es ahí el momento de venir delante del Señor, porque Él tiene la respuesta. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Y venir a Él y decirle, Señor, ¿ahora qué hago? Porque por más que busque o tome todo lo que tenga al alcance de mis manos, yo no puedo solucionar este problema. Pero tú sí lo tienes, Señor. Tú eres mi consejero. Gloria a Dios, aleluya. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Fíjense qué cosas. Felipe está diciendo, ni con 200 denarios podemos alimentar toda esta gente. Y ahora este varón dice, aquí hay un hombre que tiene 2 pececillos. Era muchísimo menos que 200 denarios de pan. No, pues se ponía más difícil la cosa. Pero el Señor, de lo más mínimo, hizo un milagro. Multiplicó los panes y los peces. De lo insignificante, acuérdense de la viuda que no escaseó el pan, la harina y el aceite. También dice que ya no tenían nada. Pero él halló gracia delante de Dios y le dio suficiente para muchos días. Aleluya. El Señor también está viendo ahí que si 200 denarios de pan no alcanza para alimentar a esta gente, mucho menos 2 pececillos. 2 pececillos y 5 panes. Pero, entonces, hermanos, estamos viendo que de lo mínimo, el Señor puede hacer grandes cosas. Y grandes cosas, amada familia, si nosotros lo podemos ver de esta forma, muchos de nosotros nos sacó de lo peor, de donde nosotros ya no valíamos nada. Estábamos perdidos, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero de todo, bueno, ¿qué nos quedaba? Según la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Existíamos, no teníamos vida, ya estábamos condenados, existíamos. Pero de lo poquito que había en nosotros, el Señor nos levantó poderosamente para que ahora nosotros estemos. Por ahí hay un versículo, no lo recuerdo muy bien,
que dice que ahora somos algo precioso para nuestro Dios. Estamos en lugares honrosos. Después de estar en lugares deshonrosos, ahora estamos en lugares honrosos para la gloria y honra de nuestro Dios. De lo que no éramos nada, nos hizo hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir. Dice, entonces, versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjense, amada familia, yo no sé si los apóstoles estaban seguros de lo que el maestro les había dicho, que les dio una orden que recostaran a la gente, que se sentaran, y jamás imaginaron el milagro que iban a presenciar. Yo no me imagino ver un pedazo de pan en cada cesta y que se hayan esponjado como la masa cuando le ponen levadura. Yo no sé, hermanos, pero algo pasó, algo hizo el Señor, que cada uno iba metiendo la mano, iba sacando un pan, un pedazo de pan, yo no sé, pero no se acabó. Fíjense, es cosa de quedarse sorprendidos. Yo no sé los apóstoles cómo fueron capaces de soportar semejantes milagros. Hermano, cuando el Señor les manda a toda la gente que se recueste, ¿verdad? Porque les dijo que los recostaran a todos. Sí, amén. Yo me imagino que para nuestro tiempo de hoy, como cuando nos hace falta algo, ¿verdad? Una necesidad grande, ve que nosotros nos ponemos como muy ansiosos, ¿verdad? Se nos viene esa ansiedad de cómo le voy a hacer y ya falta poco y cómo le voy a hacer. Eso me pasó a mí, tuve una experiencia así. Y bueno, yo hoy la tomo en que el Señor también nos dice a nosotros: tranquilos, recuéstense. Que tomemos nosotros esa tranquilidad en el Señor y confiemos en Él, porque Él va a suplir esa necesidad. Y cuando uno hace eso, el Señor obra. Efectivamente, es que, hermana, eso es lo que nos falta a nosotros, esa confianza, esa fe. Porque hay veces que sentimos que el agua ya nos va llegando a la nariz y sentimos que ya se acabó todo. Pero el Señor tiene la solución. Nosotros somos los que a veces nos desesperamos. Y hay veces que la desesperación nos quita el hambre, nos quita el sueño. Y le pedimos al Señor, pero volvemos a dudar. Porque el problema está latente allí. Pero es ahí donde nosotros nos falta la firmeza y la seguridad en lo que hemos creído. Por eso Pablo dice: todo lo puedo en Cristo. Por eso dice eso. Porque pone toda su confianza en Él. No importa lo que me pase. Si me matan, que me maten. Hasta eso dijo: si muero, es ganancia. No tenía miedo, él no importa lo que me pase. Su confianza era firme. Y es lo que debemos de tener nosotros, hermanos: firmeza y seguridad en el Señor. Eso es lo que nos falta, porque somos hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios, sí.
Ojalá sea yo el único que hay veces que vacilo. Porque los problemas, como les digo, vienen. Y hay veces que los vemos que ya nos sepultan, nos tumban. Pero es ahí donde debemos de anclarnos. Poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Y no dudar. Eso es lo que nos mueve. Porque el enemigo viene a meter ese desánimo. Dice, ¿a poco el Señor te va a contestar? ¿A poco el Señor te va a oír? ¿A poco el Señor va a hacer ese milagro? ¿A poco el Señor va a resolver tus problemas? Y empiezas como los barcos, a mecerte por un lado y otro, cuando las olas lo mueven. Y empezamos entonces nosotros, muchas veces nos saca el enemigo de la oración de la fe, y empezamos a buscar por nuestros propios medios. Ya cuando hacemos eso, hermanos, el enemigo le dimos la victoria. Nos quitó, nos sacó de la ancla en la que estábamos firmes por fe, para que el Señor hiciera un milagro. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a continuar, amada familia. Jesús, como hombre, le pidió a la mujer samaritana de beber agua. Busquen Juan 4:7. Como Dios le ofreció agua que salte para vida eterna. Juan 4:7. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjense la diferencia que hay allí. Judíos con samaritanos quiere decir que estaban en pleitos. ¿En qué? En desacuerdos. Por causa de dónde se va a ir a adorar. Porque por ahí le dice a la mujer, por ahí dicen que los judíos que debemos de ir a adorar a Jerusalén. Pero Jesús más abajo le dice: créeme, mujer, que la hora es y la hora viene que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y no importa si van allá, vienen aquí, vayan a donde vayan, estés donde estés. ¿Por qué? Porque el verdadero adorador, amada familia, lo siente en su corazón. Siente esa pasión, siente ese gozo de adorar, de alabar al Señor, de postrarse delante de Dios. Es un gozo maravilloso, hermanos. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero es un gozo cuando nosotros nos postramos delante de Dios. Porque muchas veces nosotros sentimos ahí esa paz, esa tranquilidad, esa fuerza, ese gozo lo sentimos. Y si hay alguno de nosotros que no sienta eso, hermanos, hay que pedirle en oración al Señor por ese gozo en nosotros. Muchas veces yo le digo: Señor, quiero sentir tus caricias, quiero sentir tu abrazo. Señor, porque dices tú que nosotros somos criaturas, como un padre acaricia a su hijo y lo ama y lo trae para allá y para acá. Así somos nosotros en tus manos, Señor. Hermanos, y empiezas a experimentar algo maravilloso. Empiezas a sentir esa paz, esa armonía, ese gozo que
no puedes evitar el llanto. ¿Cuántos hemos llorado delante de Dios cuando estamos orando en su presencia? Es algo maravilloso, es algo tremendo, es algo que debemos de sentir nosotros. Si hay alguien de nosotros que no siente eso, hermano, hay que procurarlo, hay que buscarlo, porque es verdad, así se siente la presencia de Dios en nosotros. Nuestro Dios es real. Una vez estaba orando y yo sentí como que alguien me tocó el hombro, pero no había nadie ahí. No había nadie. Muchas veces sentimos que alguien nos abraza. Muchas veces sentimos esa paz que llega, un gozo de repente a nuestra alma, a nuestro corazón. Es porque Dios está ahí. Y eso es lo que debemos de sentir nosotros. Disculpe, en la escritura que usted nos estaba diciendo cuando Jesús cocinó el pan en la orilla del mar, dice que sus discípulos no le reconocían porque estaba oscuro. Pero ¿sabe cómo lo reconocieron? Porque les dijo, hijitos. ¿Ve? Sí, el Señor así nos llama, así nos trata. Efectivamente. Y Juan dice que todos aquellos que lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Del Dios verdadero, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él nos hizo a nosotros. Parece que les he hablado que en aquel tiempo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios los sacó del paraíso, los expulsó y dice: ahora váyanse, los voy a castigar. Se enojó con la humanidad. Pero creo que por ahí en Colosenses, Tesalonicenses dice que ahora nos ha enviado para reconciliarnos con nuestro Dios. Que nos reconciliemos, que es como si Él suplicara por medio de nosotros. ¿Sí conocen esa escritura? Sí la tienen por ahí, alguien que la pueda tener. Entonces dice que Él, podríamos decir, y se le pasó el coraje que tuvo con Adán y Eva cuando los expulsó. Ahora por su amor quiere que nosotros vuelvamos a su presencia. Y dice que vino Jesucristo para reconciliarnos consigo mismo el mundo. Para reconciliar consigo mismo al mundo y regresar nosotros otra vez a la presencia de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:20. Vamos a ver, porque esa escritura, amada familia, está tremenda. Segunda de Corintios, fíjense bien. Segunda de Corintios, voy al 19, 5:19. Fíjense, porque ahí comienza. 5:19 dice que Dios, dice así, ¿lo tienen o no lo tenemos? Que Dios estaba en Cristo. No dice con Cristo, dice en. Estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo mismo al mundo. Fíjense bien, después de haber regañado y expulsado a Adán y Eva del paraíso, ahora, por medio de Jesucristo, nos está reconciliando con Él. ¡Qué maravilla! Y sigue diciendo: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. ¡Qué maravilla, amada familia! Que nuestro Dios
haya venido especialmente por nosotros. Y dice, no importa el mal que hayas hecho. Por eso para todos los pecadores que hasta el día de hoy no se han convertido a Cristo y no quieren saber nada de Cristo, de Dios, todos los que nos ven por las redes, por el Facebook, por YouTube, por TikTok, les quiero decir, dice que el Señor no toma en cuenta sus pecados, pero es necesario arrepentirse y bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Hay esperanza para todo el mundo, porque Dios nos envió a nosotros, dice, para reconciliar a toda la gente con nuestro Dios. Y es lo que estamos haciendo cuando llevamos el mensaje, cuando llevamos estudios bíblicos, cuando vamos evangelizando, invitando almas que vengan a la iglesia. Estamos reconciliándolos con nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que dice, somos ¿qué? Representantes. ¿O no? Embajadores, porque un embajador es un representante de otro país. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, por cuanto nos ha confiado su palabra de la reconciliación. ¡Qué maravilla! Somos embajadores. ¿Embajadores en qué? En el nombre de Cristo. Como esta palabra que sigue es tremenda. Como si Dios dice, rogase. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es como si Dios dice que nos envió a nosotros para que, como si fuera el mismísimo Dios que todavía nos ruega que nos conviertamos a Cristo. Gracias, Señor Jesús. Como si el mismísimo Dios dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué interesante palabra, hermanos. Qué interesante. Y ese privilegio lo tenemos nosotros hasta el día de hoy. Que hemos sido reconciliados con nuestro Creador. Con nuestro Dios. El Dios Todopoderoso. El Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, gloria a Dios. Ok. Voy a continuar con esa cita donde estábamos, Juan 4:7. Voy a terminar porque el tiempo ya se va y no se detiene. Y si no se detiene, quiere decir que gloria a Dios, aleluya. San Juan capítulo 4, comenzamos en el versículo 7. Ahora bien, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras. Si nosotros conociéramos completamente a nuestro Dios, temblaríamos en su presencia. Hay una escritura donde dice que el diablo tiembla al oír el nombre de Cristo, o algo así dice, que Satanás tiembla cuando alguien habla de Dios o de Cristo. Tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué? Porque Él lo conoce completamente, Él sabe quién es.
Nosotros podemos conocer al Señor por medio de la palabra. La palabra nos describe quién es el Señor. Y por esa descripción que tenemos aquí, nosotros nos damos cuenta cómo es y quién es y sus planes que tiene para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Como humana, esta mujer estaba viendo lo imposible para un hombre. ¿Cómo me vas a dar agua si no tienes cómo sacarla? Y efectivamente, yo no sé cuántos conocen esos pozos de agua allá en el rancho. Tan muy hondos. Y allá hacíamos, bueno, lo conocemos como el burrito, que le das vuelta, se va enrollando la cinta y cuando sueltas la palanca te da un palancazo en la cabeza. No sé a cuánto les pasó eso. Entonces esos pozos son hondos y se necesita una cuerda muy larga para sacar esa agua. Entonces la mujer le dice, Señor, ¿cómo me vas a dar aguas que cuando no tienes cómo ni con qué sacarla? Pero dice la Escritura que Jesucristo no se refería a esa clase de agua. Se estaba refiriendo a la gloria del Espíritu Santo. Esa agua, el agua te calma la sed. Te calma la sed y te fortalece, te ayuda a reanimarte, a seguir adelante. El Espíritu Santo es lo que nos hace a nosotros. Nos trae esa paz, esa tranquilidad, esa ansiedad desaparece y nos da fuerza, nos renueva para seguir adelante. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron, dice él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, amada familia, esa agua, versículo 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Fíjense bien, esta mujer todavía no entendió, no captó que no era agua natural la que el Señor le estaba ofreciendo. Dijo que le iba a dar un agua que salte para vida eterna. Y la mujer dice, yo quiero esa agua para no volver aquí. Como que no captó la palabra que le estaba hablando, una palabra espiritual. Dice, cualquiera que tome esta agua van a volver a tomar, a tener sed. Pero el agua que yo les voy a dar es un agua diferente. Es un agua que salte para vida eterna. Y esa agua es la que el Maestro nos ha dado a nosotros. Un agua especial que solamente nosotros podemos conocer, podemos tener, porque esa nos prepara para vida eterna. Es el Espíritu de nuestro Dios, es su presencia en nosotros. Entonces estamos viendo, amada familia, que Jesús como hombre, al principio, versículo San Mateo 4:2, dijo, Jesús como hombre tuvo hambre. Como Dios multiplicó los 5 panes y los 2 pececillos, como Dios. Como hombre, Jesús le pidió a la mujer samaritana de beber, como hombre. Como Dios, le ofreció agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, amada familia, ¿cuántas tienen preguntas, un comentario?
¿Cuántos tienen hambre que ya quieren? Yo los veo un poco. Nomás digan dónde van a ir a comer, a ver si por ahí les caigo como de sorpresa. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, amada familia, voy a dejar ahí este estudio. Voy a dejar ahí ese estudio porque el siguiente versículo, capítulo, trae como unos 5 versículos todavía y no los voy a alcanzar a estudiar o a explicar. Así es que le voy a dejar ahí. Pero sí les voy a decir esto. Jesús como hombre, al subir en el barco, dormía. ¿O no? Este hombre llamado Jesús como humano durmió. ¿Cuántos la Biblia menciona a otro hombre que iba bien dormidito en un barco? Jonás. ¿En medio de qué? De la tormenta. ¿Y Jesús dónde iba dormido? En medio, en el barco también como Jonás, en medio de una tormenta. Pero los dos casos son diferentes. Los dos casos, la tormenta en Jonás se aplacó cuando Jonás lo sacaron de la barca, de su confort donde iba. Hermano, qué interesante. Jonás, cuando estaba en la barca, sí estaba en medio de la tormenta, pero estaba recostado allá abajito, ni bien acostado. Escondido. Y Jesús, ¿sabe dónde estaba? En la popa del barco. Ok. ¿Qué es la popa del barco? La popa. Sí. ¿Qué es la popa del barco? Sí. Es la mera punta del barco. Aquí. Sí. Y fíjese con qué tranquilidad él estaba acostado ahí. Otra vez el Señor nos enseña que aún en medio de la tormenta, aunque estemos ahí en la popa, deberíamos estar en la popa. Ahora bien, fíjense bien. Los apóstoles, cuando entraron a la barca, no había tormenta, no había nada, ellos iban tranquilos. Pero ya cuando iban más adentro, más en medio, dice que empezó esa tormenta, empezó el mar a agitarse y todo. Y el maestro estaba como humano, cansado, desvelado, con hambre, tal vez con frío o calor, yo no sé. No, calor no, porque ahí estaba el agua, un chapuzón. Entonces... Ya me hizo reír a doña Juanita. Sí, entonces, como dice la hermana, estaba en la popa, estaba fresquecito, estaba tomando el airecito fresco de la brisa del mar. Y fíjense, hermanos, eso te apacigua, te da una tranquilidad, te relajas y te da hasta sueño. Yo creo que por eso el maestro, como humano, se durmió. Cuando se durmió, empezaron los problemas. Empezaron los problemas, tanto que los apóstoles buscaron al maestro. En medio de la tormenta por la cual estaban pasando, buscaron al Señor. Yo pienso que ahí el Señor mandó la tormenta para ver qué hacían los apóstoles. Ok, sí, hermana. Yo me crié en la orilla del mar y hice todo eso de pangas, las pangas. Ok, así. Sí, a mí me tocó, hermanos, allá en mi pueblo cruzábamos el río Balsas, pleno agosto, son unos aguaceros que pegan por allá, crece el río tremendo y nos subimos en unos barquitos, no sé cuántos conocen, unos barquitos de madera que los van remando con remos y las olas te mecen el barco que casi ya se voltean los barcos, es peligroso. Entonces fíjense bien, a lo que voy, hermanos, ya voy a terminar. Fíjense bien. Aquí hay un claro ejemplo para todos nosotros. Es que casi el tema estamos hablando de la fe, de la confianza en el Señor. Y fíjate cómo vamos a terminar. Los apóstoles nos dan un claro ejemplo. Que en medio de la tormenta buscaron al Señor.
No importa la situación, las circunstancias por las cuales estemos pasando, busquemos al Señor. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo tremendo, amada familia, de que ahorita me estoy dando cuenta que venimos hablando de la fe, que no seamos movibles. Pablo nos dice que todo lo soportó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahorita estamos terminando con esta palabra donde los apóstoles nos muestran todo lo que debemos de hacer. Jesucristo estaba ahí con ellos. Pero como hombre o como Dios, si ellos, los apóstoles, no se levantan y le piden ayuda, el Señor no hubiera hecho nada. Nosotros, si no clamamos, aunque sabemos que tenemos un Dios y que todo lo sabe y todo lo puede y todo lo conoce y lo mira, pero si nosotros no clamamos, no pedimos, Él no va a hacer nada por nosotros. Tenemos que pedir. Él está atento a las oraciones. Él está atento. Efectivamente. Por eso, no movernos. Por eso, ya ves que en el estudio hemos venido diciendo que nosotros no debemos de movernos de esa ancla, de esa fe. Porque si nos movemos, le damos la victoria al enemigo, nos saca. Acuérdense quisiera terminar, pero fíjense bien. Acuérdense de aquellos hombres que estaban orando por Simón cuando estaba en la cárcel. Estaban encerrados por miedo, estaban orando. Y cuando Simón salió y tocó la puerta, fue una muchacha a abrir y le dijo, y no abrió la puerta cuando lo vio que era Pedro. De emoción, dice, volvió a cerrar la puerta y se fue a avisarles a los que estaban orando. Y le dijo, ahí está Pedro afuera. Y los que estaban orando dijeron, es imposible, ¿cómo vas? Pero estaban orando por él para que fuera libre. Y no creían que él estaba ahí. No creían. Entonces, ¿para qué pedimos? Qué tremendo, ¿eh? Bueno, pedimos, pero pues no vamos a creer. Las tormentas son las cosas que pasamos en la vida. Efectivamente, hermanos. Todos los problemas son esos ejemplos. Sí, es que es ahí. Por eso el estudio que venimos hablando de esas cosas, de mantenernos firmes en la fe, no movernos, no cambiar, no buscar en otro lado. Es eso, mantenernos firmes. Gloria a Dios, aleluya. Si no, vamos a ser como los apóstoles que les digo que estaban orando por Pedro porque estaba prisionero, y cuando le dijeron que estaba ahí, pues no lo creyeron. Dirá Dios, bueno, me están pidiendo y no creen. Qué tremendo. O nos va a pasar como aquellos hombres que también quisieron orar por algún endemoniado y decían, te conjuro en nombre de Jesús del que predica Pablo. Del que predica Pablo, efectivamente. Entonces, pero eso era una clase de hombres diferentes a nosotros. Eran hombres diferentes a nosotros. No eran cristianos. No tenían la autoridad que tenemos nosotros en Cristo. No cualquiera puede hacer esas cosas. No cualquiera. Así es que, amada familia, vamos a dejar ahí este tema, este estudio maravilloso, y vamos a... ¿Ya no hay más comentarios? ¿Ya todo? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Oren unos por otros. Hermanos y hermanas, hay que orar por nuestro pastor, nuestra hermana, su esposa van a salir próximamente a llevar palabra. No se van de vacaciones, van a ir a trabajar. Y cuando lleguen aquí vamos a pedir resultados.
Por eso debemos de orar para que Dios los bendiga y los prospere, los lleve y los traiga con bien. ¿Ok? Pero no solamente por ellos, por sus hijos, por su casa, por su matrimonio, porque ellos son los principales que son atacados por el enemigo en diferentes formas. Después viene para más abajo los demás. Por eso debemos unirnos. Siempre el Señor nos pide que estemos en oración. En oración, orar unos por otros. Porque ahí nos fortalecemos y nos cubrimos unos con otros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que para el próximo domingo aquí estaremos una vez más gozándonos en la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios.